Nadie sabía quién era aquella limpiadora. Nadie conocía su pasado. Nadie imaginaba que el viejo collar de plata que llevaba cada día, incluso mientras fregaba suelos y recogía mesas, era la única pieza que sobrevivía a una tragedia ocurrida 27 años atrás. Lucía había crecido en un orfanato de Sevilla sin recuerdos de su infancia. Nunca conoció a sus padres, nunca celebró un cumpleaños con una familia. Lo único que siempre tuvo fue un antiguo collar que apareció alrededor de su cuello el mismo día en que la dejaron abandonada siendo una adolescente. Durante años pensó que no era más que un recuerdo sin valor. Hasta la noche en que fue contratada para trabajar como limpiadora en una exclusiva gala benéfica celebrada en el Palacio de Cibeles, en Madrid. Mientras recogía unas copas entre políticos, empresarios y las familias más poderosas de España, una anciana multimillonaria levantó la vista, vio el collar de Lucía y el tiempo pareció detenerse. Con lágrimas en los ojos y la voz completamente quebrada, gritó delante de más de 500 invitados: «¡Ese collar pertenece a mi hija desaparecida!». El silencio invadió el salón. Lo que nadie podía imaginar era que aquella frase iba a destapar una mentira enterrada durante casi 3 décadas, una traición familiar capaz de destruir uno de los mayores imperios empresariales de España y revelar que la humilde limpiadora, ignorada por todos, llevaba toda su vida viviendo con un nombre que jamás le perteneció. Lucía Romero tenía 43 años. Y llevaba la mitad de su vida cargando cubos, fregando mármoles y doblando sábanas en hoteles y restaurantes de Madrid. Era una mujer pequeña, de manos callosas y mirada serena, de esas personas que aprenden a hacerse invisibles porque el mundo les enseña desde muy joven que nadie les va a guardar el sitio. Trabajaba con una empresa de servicios de limpieza que la destinaba cada semana a un lugar diferente. Un lunes podía estar en las cocinas de un restaurante del barrio de Salamanca. Un jueves fregando los baños de una oficina en el Paseo de la Castellana. Un viernes recogiendo cristalería en algún salón de eventos del centro. Nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, nunca pedía más de lo que le correspondía. Sus compañeras de trabajo la querían, aunque pocas la conocían de verdad. Había algo en Lucía que invitaba a la confianza, pero que al mismo tiempo mantenía una distancia que nadie sabía exactamente cómo cruzar. Era generosa con su tiempo, siempre la primera en ofrecer ayuda cuando alguien tenía un problema, siempre dispuesta a cubrir un turno o a quedarse más horas si hacía falta. Pero cuando las conversaciones derivaban hacia lo personal, hacia la familia, hacia el pasado, Lucía sonreía de una manera que cerraba suavemente la puerta sin que nadie pudiera sentirse rechazado. Decía simplemente que era de Sevilla, que no tenía familia y que llevaba muchos años en Madrid. Con eso solía bastar para que la conversación cambiara de tema. Lo que nunca contaba era lo demás. Lo que nunca contaba era que cuando tenía aproximadamente 16 años, apareció en la puerta de un orfanato del barrio de Triana, en Sevilla, sin documentación, sin recuerdos, sin saber ni siquiera cómo se llamaba. Los trabajadores sociales que la atendieron aquella madrugada dijeron que parecía haber sufrido un golpe fuerte en la cabeza. Tenía una herida semicurada en la sien derecha, la ropa manchada de tierra seca y los ojos perdidos de quien ha olvidado todo lo que era. Un médico que la examinó 2 días después confirmó lo que todos ya sospechaban: amnesia retrógrada severa. Sin recuerdos de su infancia, sin recuerdos de su familia, sin recuerdos de nada anterior a aquella noche. Le pusieron el nombre de Lucía porque fue lo primero que propuso la directora del orfanato, una mujer mayor llamada Consuelo, que llevaba 30 años trabajando con niños abandonados y que nunca antes había visto un caso así. El apellido Romero
Lo eligieron casi al azar de una lista que manejaban para estos casos. Y así, de la nada, nació Lucía Romero. Una joven sin pasado, sin familia y sin historia propia, a quien el Estado asignó un número de expediente y una identidad de papel que con el tiempo se convirtió en la única identidad que conocía. Crecer en el orfanato de Triana no fue cruel, pero tampoco fue fácil. Consuelo era una mujer buena, que hacía lo que podía con los recursos que tenía, y las otras trabajadoras trataban a los niños con el cariño que una institución puede dar, que nunca es el mismo que da una familia, pero que tampoco es nada. Lucía aprendió a no esperar demasiado de las personas, y aprendió también a valorar lo poco que llegaba cuando llegaba. Aprendió a leer muy bien, porque los libros no hacían preguntas. Aprendió a trabajar con las manos, porque el trabajo era lo único que nadie podía quitarle. Y aprendió, sobre todo, a vivir con el hueco de no saber quién había sido antes de aparecer en aquella puerta. Un hueco que con los años fue adquiriendo la forma permanente de algo que ya no duele de manera aguda, sino de manera constante, como una nota de fondo que nunca desaparece del todo. El collar era lo único que tenía, una pieza de plata antigua, larga, con una cadena fina y un colgante en forma de flor, que sostenía en el centro un rubí de un rojo tan oscuro que parecía casi negro bajo ciertas luces. Era una joya claramente cara, fuera de lugar en el cuello de una adolescente sin recursos, y eso generó preguntas durante los primeros años. Que si lo había robado, que si era de alguien, que si habría que entregarlo a la policía. Consuelo lo registró formalmente como objeto hallado, y esperó durante meses a que alguien lo reclamara. Nadie lo hizo. Con los años, el collar quedó vinculado a Lucía de manera tan natural que nadie volvió a cuestionarlo. Ella nunca se lo quitaba. Lo llevaba incluso mientras trabajaba, ajeno al sudor y al detergente y al roce de las horas. Lo tocaba a veces con los dedos sin darse cuenta, como quien toca sin querer una cicatriz antigua, buscando en su superficie lisa alguna respuesta que la joya nunca le había dado. La gala benéfica del Palacio de Cibeles era uno de esos eventos que aparecen en las páginas de Sociedad de todos los periódicos al día siguiente. La organizaba la Fundación Alcázar, el brazo filantrópico del mayor grupo hotelero de lujo de España, y cada edición reunía a lo más selecto del mundo empresarial, político y cultural del país. Los billetes de entrada costaban más de lo que Lucía ganaba en 3 meses de trabajo. Las flores que decoraban las mesas valían más que su alquiler. Aquella noche de noviembre, con Madrid cubierta por una llovizna fina que hacía brillar el asfalto bajo las farolas, el salón principal del palacio resplandecía con cientos de velas, flores blancas importadas y el murmullo elegante de quienes saben perfectamente que están siendo observados y han aprendido a encontrar en eso un placer. Lucía llegó 3 horas antes del inicio del evento junto a otras 4 compañeras. La encargada de la empresa de limpieza les dio las instrucciones de siempre. Pasar desapercibidas, no mirar directamente a los invitados, no hablar a no ser que se les hablara, retirar copas vacías con discreción, reponer servilletas, limpiar cualquier mancha antes de que alguien pudiera notarla. Lucía conocía esas instrucciones de memoria. Las había seguido en decenas de eventos similares a lo largo de los años, en hoteles de 5 estrellas, en cenas de empresa, en bodas de familias ricas, donde nadie miraba a las personas que hacían posible que todo estuviera perfecto. Llevaba el uniforme negro reglamentario y el pelo recogido en un moño apretado. El collar asomaba ligeramente por encima del cuello de la camisa, como siempre, porque Lucía nunca se lo quitaba y nunca nadie de sus empleadores había hecho de ello un problema suficientemente grande como para insistir. Doña Victoria Alcázar tenía 74 años y una presencia que llenaba cualquier habitación sin necesidad de alzar la voz ni de hacer nada especial para lograrlo.
Era una mujer alta, de pelo completamente blanco peinado hacia atrás, con una precisión que hablaba de décadas de disciplina, con unos ojos grises que habían aprendido a mirar el mundo desde la distancia que da el dolor acumulado durante demasiados años. Había fundado el Grupo Alcázar con su marido Rodrigo en los años 80, cuando los hoteles de lujo en España todavía eran una rareza y cuando apostar por ese sector requería una valentía que mucha gente confundía con locura. Rodrigo había muerto hacía 17 años y Victoria había continuado sola, convirtiendo lo que era una empresa familiar sólida en uno de los referentes del sector hotelero en toda Europa. Tenía dinero suficiente para no volver a preocuparse por nada material en el resto de su vida, y lo suficientemente claro como para saber que el dinero no había podido devolverle ni una sola de las cosas que de verdad le importaban. Su hija Isabel tenía 16 años cuando desapareció. Estaban de vacaciones en una villa que la familia tenía en las afueras de Marbella, cerca de la playa. Era agosto. Hacía un calor pegajoso que bajaba un poco al atardecer, y Isabel salió una tarde a dar un paseo por la orilla sin decirle a nadie a dónde iba exactamente, como hacía siempre porque tenía esa edad en que los jóvenes necesitan creer que son invisibles para los adultos. Nunca volvió. La villa, el paseo marítimo, los chiringuitos cercanos, los hoteles de la zona, todo fue peinado por la policía durante semanas. Se habló con cientos de personas. Se publicaron anuncios en periódicos de toda España. Se movilizaron recursos que el apellido Alcázar podía movilizar y que otros no habrían podido. Y aún así, nada. No apareció ningún cuerpo. No hubo testigos que aportaran algo concluyente. No hubo explicación. Solo el vacío absoluto de una hija que un día estaba y al día siguiente no estaba, y la sensación de que el mundo seguía girando sin que le importara lo más mínimo. Victoria nunca aceptó que Isabel hubiera muerto. Era algo que llevaba dentro con la terquedad silenciosa de quien ha decidido que ciertas certezas no las va a imponer nadie desde fuera. Los médicos lo llamaban negación del duelo. Ella no lo llamaba nada porque no se sentía obligada a clasificar lo que sentía. Mantuvo intacta la habitación de su hija en la mansión familiar de la Sierra de Madrid, con los libros en su sitio y los discos apilados y la colcha sin doblar de la misma manera en que Isabel la dejaba. Financió investigadores privados durante más de 2 décadas, pagando facturas que sus asesores financieros miraban sin comentar porque habían aprendido que ese era un terreno donde nadie le llevaba la contraria a Victoria Alcázar. Conservó fotografías, objetos personales, cartas, cualquier rastro de Isabel que pudiera haberle pasado desapercibido a la investigación oficial. Y entre todos esos recuerdos, el que Victoria guardaba con más cuidado era la imagen exacta de un collar de plata con un rubí oscuro que ella misma había encargado en una joyería histórica del centro de Madrid, como regalo de cumpleaños para su hija. Un collar que Isabel llevaba puesto la tarde en que desapareció. Un collar con un pequeño grabado oculto en la parte trasera del colgante, un escudo minúsculo, con 2 iniciales que la joyera había añadido siguiendo las instrucciones precisas de Victoria. I.A. Isabel Alcázar. Eran casi las 11 de la noche cuando Victoria cruzó el salón para saludar a un grupo de invitados, y sus ojos se detuvieron en el cuello de una mujer con uniforme negro que recogía copas vacías de una mesa lateral con la eficiencia tranquila de alguien que lleva años haciendo ese movimiento exacto. No fue un reconocimiento inmediato. Primero fue una sensación física, algo que le apretó el pecho sin que pudiera identificarlo con claridad, como cuando el cuerpo sabe algo antes de que la mente pueda formularlo. Luego miró mejor, y entonces lo vio. El collar, el rubí oscuro, la cadena fina, la flor de plata.
Victoria se detuvo en seco en mitad de una frase que estaba pronunciando para alguien que dejó de existir en ese momento. Las personas que la acompañaban siguieron hablando sin notar que se había quedado paralizada. Se acercó despacio, con una calma aparente que le costaba un esfuerzo enorme mantener, con el corazón golpeándole el pecho a una velocidad que no recordaba desde hacía años. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, cuando pudo ver con sus ojos de 74 años, entrenados durante décadas en detectar los detalles que importan el grabado diminuto en la parte trasera del colgante, el pequeño escudo con las 2 letras que ella misma había mandado añadir, el mundo entero dejó de existir a su alrededor. Lo que ocurrió después fue algo que ninguno de los 500 invitados presentes aquella noche olvidaría jamás. Victoria Alcázar, la mujer más poderosa del sector hotelero español, conocida en todos los círculos empresariales del país por una frialdad y un control que algunos admiraban y otros temían, levantó la voz en mitad de aquel salón lleno de cristal y seda y pronunció aquellas palabras con una desesperación que venía de 27 años atrás y que no cabía en ninguna forma de elegancia. Lucía se quedó inmóvil. Las copas que sostenía casi se le cayeron de las manos. Todas las conversaciones del salón se interrumpieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. 500 personas giraron la cabeza. Los fotógrafos de sociedad que hasta ese momento habían estado capturando sonrisas estudiadas y grupos posados apuntaron instintivamente hacia aquel rincón del salón donde una anciana lloraba frente a una limpiadora que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. El jefe de seguridad del evento apareció en segundos. 2 asistentes de la fundación se acercaron para acompañar a Victoria, creyendo que había sufrido algún tipo de mareo o crisis repentina. Pero Victoria apartó con una firmeza que no admitía discusión cualquier mano que intentara guiarla, y no apartó los ojos de Lucía ni un solo segundo. Sus ojos grises estaban llenos de lágrimas, pero miraban con una intensidad que no era fragilidad, sino todo lo contrario. «Ese collar», repitió, esta vez en voz más baja, pero con una concentración que cortaba el aire a su alrededor. «Ese collar lo mandé a hacer yo. Tiene un grabado en la parte de atrás. Las iniciales de mi hija». Lucía, con las manos temblorosas y sin entender todavía lo que estaba viviendo, llevó los dedos al colgante y lo giró lentamente. No había mirado aquel grabado en años. Siempre había estado ahí, tan familiar que había dejado de ser visible, como el sonido de la propia respiración. 2 letras minúsculas en un escudo diminuto. IA. No dijo nada. No podía. Alejandro Alcázar apareció en ese momento desde el otro extremo del salón, donde había estado gestionando una conversación con un grupo de inversores extranjeros. Tenía 47 años. Era alto, bien vestido, con esa elegancia sin esfuerzo aparente que da la costumbre de llevar trajes caros desde joven, con un atractivo construido sobre la seguridad de quien nunca ha tenido que dudar de su lugar en el mundo. Era el presidente del Grupo Alcázar desde hacía 8 años, el heredero que todos habían dado por sentado, el hijo que había crecido sabiendo que un día todo aquello sería suyo. Cuando vio a su madre en mitad del salón rodeada de curiosos y con las mejillas mojadas, cruzó la distancia en pocos segundos con la eficiencia de quien está acostumbrado a gestionar crisis. «Madre, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» Victoria no respondió. Seguía mirando a Lucía. Alejandro siguió su mirada hasta el collar y en su rostro ocurrió algo que duró apenas un instante, pero que varias personas cercanas notaron sin poder describirlo exactamente después. No fue sorpresa, fue otra cosa,
una especie de contracción involuntaria, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente a algo que reconocía y que habría preferido no reconocer. «Madre», dijo en voz más baja, con un tono que intentaba ser sereno, pero que tenía debajo algo más tenso. «Vamos a un sitio tranquilo. Esto no es el lugar». Pero Victoria no se movió. Aquella noche, los organizadores del evento lograron reconducir la situación con la discreción profesional de quienes han manejado imprevistos en actos de ese nivel. Victoria fue acompañada a una sala privada. Lucía, todavía con las manos temblando y sin entender qué había pasado exactamente, fue retenida con amabilidad por dos miembros del equipo de la fundación que le pidieron que esperara, que nadie la acusaba de nada, que simplemente necesitaban aclarar algunas cosas. Esa noche, Lucía no durmió. Volvió a su piso de Vallecas en el último metro, sentada con el collar apretado en la mano, mirando las dos letras que había tenido delante toda su vida sin entenderlas. IA. Dos letras que de repente pesaban más que todo lo demás, más que los 43 años de Lucía Romero, más que todo lo que había construido sobre la nada de no saber quién era. Los días siguientes fueron extraños y vertiginosos de una manera que Lucía no habría sabido describir a nadie. Victoria Alcázar contactó con ella a través de su abogado personal y le pidió una reunión privada sin cámaras y sin presión en un despacho discreto del barrio de Jerónimos. Lucía aceptó, más por necesidad de respuestas que por ninguna expectativa concreta. Llegó en ropa de calle, con su bolso de siempre y una expresión de quien ha decidido escuchar antes de reaccionar. Victoria llegó sola, sin asistentes ni guardaespaldas, con una carpeta que colocó sobre la mesa con manos que no conseguía mantener completamente firmes. Las fotografías que sacó mostraban a una adolescente de 16 años, morena, con una sonrisa que llenaba la foto de una energía que el papel no podía contener del todo, con unos ojos claros que miraban a la cámara con esa mezcla de inocencia y seguridad que solo tienen los jóvenes que no saben todavía lo que puede hacerles el mundo. En varias de las imágenes llevaba el collar. En una de ellas lo sostenía con los dedos y miraba el colgante con la misma expresión que tendría cualquier chica con un regalo nuevo que le gusta de verdad. Lucía miraba aquellas imágenes y sentía algo que no sabía nombrar con precisión. No era reconocimiento exactamente, o al menos no el tipo de reconocimiento que esperaba sentir si aquello fuera lo que empezaba a parecer. Era algo más físico, más difuso, como cuando se te queda en la boca el sabor de algo que no recuerdas haber comido, pero que el cuerpo identifica como propio antes de que la mente pueda intervenir. Victoria le contó todo sin omitir nada. La desaparición de Isabel aquella tarde de agosto en Marbella hacía 27 años. Las vacaciones, el paseo, el silencio que se fue haciendo más largo hasta volverse definitivo. Los meses de búsqueda desesperada, los años de investigaciones privadas que no llegaban a ningún lado, pero que tampoco podía dejar de financiar, porque dejarlas habría significado aceptar algo que no estaba dispuesta a aceptar. La convicción que nunca la había abandonado, irracional y terca y completamente suya, de que Isabel seguía viva en algún lugar. Lucía escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando Victoria terminó, contó lo suyo con la misma honestidad. El orfanato de Triana, la madrugada sin recuerdos, la herida en la cabeza que el médico no supo explicar del todo, el nombre inventado, los años de crecer sin raíces, los 43 años de vida construida sobre la nada de no saber quién había sido antes. Cuando terminaron de hablar, el silencio entre las dos duró varios minutos. Era un silencio particular, cargado pero no incómodo, de esos que no hace falta llenar, porque lo que se acaba de decir necesita tiempo para posarse.
Luego Victoria dijo, con una calma que le costaba un esfuerzo enorme mantener: «Quiero hacerte una prueba de ADN. No te pido que creas nada todavía. No te pido que cambies nada. Solo te pido que me dejes saber». Lucía la miró durante un momento. Luego asintió. Mientras esperaban los resultados, Victoria no se quedó quieta, porque llevaba décadas sin quedarse quieta cuando se trataba de su hija. Y no iba a empezar ahora, que por primera vez en mucho tiempo sentía que había algo concreto que perseguir. Viajó a Sevilla y visitó el antiguo orfanato de Triana, que ya no funcionaba como tal, pero cuyos archivos históricos habían sido trasladados a una dependencia municipal del ayuntamiento. Localizó a Consuelo, la antigua directora, que tenía ya 82 años, y vivía retirada en un pueblo de la Sierra de Huelva, donde cultivaba un huerto y recibía pocas visitas. Consuelo recordaba perfectamente el caso de la joven sin nombre que había llegado a su puerta hacía 27 años. Recordaba la herida en la sien, los ojos perdidos, el collar que llevaba al cuello. Recordaba también que en aquellos meses había seguido en la televisión las noticias sobre la desaparición de una chica joven en Marbella, y que algo en aquella historia le había llamado la atención sin que llegara a saber exactamente por qué, y que al final no había conectado los puntos porque la descripción física que daban los medios no coincidía del todo con la joven que tenía bajo su cuidado. El pelo distinto, la ropa diferente, pequeños detalles que en aquel momento habían parecido suficientes para descartar la posibilidad. Victoria también localizó a Fermín Castellanos, un antiguo inspector de policía retirado que había participado en la investigación original de la desaparición de Isabel y que vivía en un piso tranquilo del centro de Málaga, rodeado de libros y de la culpa silenciosa de quien lleva muchos años sabiendo que algo no estuvo bien, pero no hizo lo suficiente para remediarlo. Fermín recibió a Victoria con una mezcla de vergüenza y alivio que era incómoda de presenciar. Le contó que durante la investigación habían aparecido testimonios de varias personas que afirmaban haber visto aquella misma noche a una joven con las características físicas de Isabel siendo atendida en urgencias de un hospital de la zona, con un golpe en la cabeza y sin identificación. Le contó que esos testimonios fueron catalogados como no relevantes por el responsable de la investigación, con una rapidez que a él le había parecido excesiva, pero que no había cuestionado porque era joven y no tenía suficiente rango para imponer su criterio. Le contó también que años después, cuando intentó revisar esos documentos movido por una inquietud que nunca había logrado acallar del todo, descubrió que varios de los registros de aquella noche habían desaparecido del archivo sin que nadie pudiera explicar con claridad cuándo ni cómo. La figura de Alejandro Alcázar empezó a proyectar una sombra cada vez más incómoda sobre todo aquello. Desde la noche de la gala había intentado convencer a su madre con una insistencia que se iba volviendo menos razonable con cada conversación de que Lucía era una impostora que había visto una oportunidad y la estaba aprovechando. Sus argumentos eran impecables en la superficie. Era perfectamente posible que alguien hubiera encontrado el collar o lo hubiera comprado en un mercadillo de segunda mano. Era comprensible que una mujer sin recursos intentara sacar partido de la desesperación de una madre anciana que llevaba décadas buscando a su hija. Era razonable no dejarse llevar por la emoción antes de tener pruebas sólidas. Victoria escuchaba esos argumentos y los encontraba correctos en la forma y completamente falsos en el fondo, porque conocía a su hijo lo suficiente como para saber la diferencia entre cuando hablaba desde la preocupación genuina y cuando hablaba desde otra cosa que no quería nombrar todavía. Alejandro empezó también a moverse por su cuenta, de manera que intentaba mantener discreta, pero que no lo era tanto como creía.
contrató a una agencia privada para investigar el pasado de Lucía, buscando cualquier elemento que pudiera usarse para desacreditarla. Habló con varios abogados sobre los mecanismos legales disponibles para impugnar una eventual reclamación hereditaria basada en pruebas de ADN, y viajó personalmente a Sevilla, algo que no hacía desde años y que no tuvo ninguna explicación plausible para justificar ante quienes le preguntaron a dónde iba, y estuvo varias horas en el mismo archivo municipal donde Victoria había revisado los documentos del orfanato días antes. Lo que Alejandro no sabía era que una antigua trabajadora social llamada Amparo Ruiz, que había atendido a Lucía en el orfanato de Triana cuando la joven llegó aquella madrugada y que tenía entonces unos 30 años y ahora tenía 57, llevaba 2 décadas largas viviendo con algo que le pesaba en la conciencia de una manera que había aprendido a gestionar, pero que nunca había desaparecido del todo. Amparo había sido la primera persona adulta en hablar con la joven amnésica, la que se había sentado con ella en una sala pequeña y le había dado agua y le había hecho preguntas que la chica no podía responder. Y Amparo guardaba un recuerdo que nunca había contado a nadie, que aquella misma semana, unos días después de la llegada de la joven, había recibido una llamada telefónica de un hombre que hablaba con una educación estudiada y una frialdad que no encajaba con el tono de la conversación. El hombre preguntó específicamente por la joven sin nombre que habían ingresado recientemente. Mencionó el collar y dijo, con una calma que a Amparo le resultó más amenazante que cualquier grito, que si alguien llegaba a preguntar por esa chica en el futuro, lo más conveniente para todos era no recordar nada relevante. Amparo no había dicho nada entonces. Tenía miedo, no entendía del todo las implicaciones de lo que acababa de ocurrir, y tampoco tenía manera de saber si lo que creía que estaba pasando era realmente lo que estaba pasando. Con los años, aquello se había quedado guardado en un rincón de su memoria junto a otras cosas que había preferido no revisar, hasta que Victoria la encontró a través de antiguos registros y se sentó con ella en una tarde de diciembre en una cafetería de Sevilla a tomar un café. Amparo habló durante casi 2 horas sin parar, como quien lleva mucho tiempo esperando que alguien llegue a hacer las preguntas correctas. Habló de la llamada, del miedo, de los 27 años de silencio, de las noches en que había pensado en contar lo que sabía y no había podido encontrar la manera de hacerlo. Y al final sacó del bolso un papel amarillento y doblado en 4 que había guardado sin saber exactamente por qué durante todos aquellos años. Una nota con un número de teléfono ya inutilizable y 2 palabras escritas con una caligrafía cuidada y fría. Las palabras eran, ya está. Victoria llevó ese papel a un perito caligráfico. Tardó semanas en conseguir documentos de referencia de la época suficientemente fiables para una comparación válida. El resultado fue una coincidencia que el perito calificó como significativa, pero no concluyente por sí sola, que era exactamente la clase de respuesta que en un juicio vale menos de lo que vale en la conciencia de quien ya sabe lo que ocurrió. Los resultados de la prueba de ADN llegaron un martes por la tarde, en un sobre cerrado que el abogado de Victoria entregó en mano en el despacho del barrio de Jerónimos. Victoria y Lucía estaban juntas, sentadas una frente a la otra en 2 sillas que nadie había pensado en poner más cerca, aunque quizás debería haberlo hecho. La abogada leyó el informe con la objetividad profesional de quien ha aprendido que su trabajo en momentos como ese es no interponer sus propias emociones entre la información y quienes la necesitan recibir. La compatibilidad genética era del 99,9%. Lucía Romero era Isabel Alcázar. Lo que vino después fue simultáneamente lo más sencillo y lo más devastador que Lucía había vivido jamás. Sencillo porque la verdad
una vez demostrada con esa precisión que no admite interpretación, tiene una claridad que no deja espacio para la duda. Devastador, porque la verdad no devuelve los años perdidos, demuestra lo que ocurrió, pero no puede deshacer lo que ocurrió. Y Lucía, sentada en aquella silla con el papel en las manos, supo en ese momento que lo más difícil no era descubrir quién era, sino decidir qué hacer con eso. La historia salió a la luz pública 3 días después, primero a través de una filtración en un medio digital que publicó los detalles con la precisión selectiva de quien ha tenido acceso a fuentes cercanas, y luego de forma masiva en todos los informativos del país. España entera habló durante semanas de la hija perdida de los Alcázar, de la limpiadora que resultó ser una heredera, del collar de rubí que lo había cambiado todo. Los titulares fueron exactamente tan banales y tan crueles como Lucía había temido que serían, con esa facilidad que tienen los medios para convertir una vida en una narrativa y una persona en un personaje. Pero lo que los titulares no podían capturar era lo que ocurría dentro. La primera vez que Lucía entró en la habitación que Victoria había mantenido intacta durante 27 años, fue un sábado por la tarde, con una luz de otoño que entraba oblicua por la ventana y pintaba el suelo de franjas doradas. Victoria la acompañó, pero se quedó en el umbral, porque entendía que había cosas que necesitaban espacio para ocurrir. Había libros en las estanterías con los lomos alineados de la manera en que los ordena quien tiene un sistema propio. Había discos apilados junto a un pequeño aparato de música. Había una fotografía en el escritorio donde una adolescente sonreía a la cámara con el collar al cuello. Y había un piano de pared en el rincón, pequeño, de madera oscura, con las teclas amarilladas por el tiempo pero intactas. Lucía se acercó al piano sin saber exactamente por qué. Era un movimiento sin intención consciente, como cuando el cuerpo sigue un rastro que la mente no ha identificado todavía. Posó los dedos sobre las teclas, y sin pensarlo, sin buscarlo, sin ninguna explicación que pudiera dar después, empezó a tocar una melodía. Breve, sencilla, de esas que los niños aprenden antes de que tengan nombre para lo que hacen. Una melodía que sus manos recordaban, aunque su cabeza no supiera de dónde venía. Victoria, de pie en el umbral de la puerta, se llevó la mano a la boca. Era la misma melodía que Isabel tocaba de pequeña, la única que sabía tocar de memoria, la que había tocado cientos de veces en ese mismo piano mientras su madre leía en el sillón del rincón. Alejandro fue detenido 6 semanas después de que se hicieran públicos los resultados del ADN. La investigación judicial que se abrió a partir del conjunto de pruebas recopiladas, los testimonios de Fermín Castellanos y Amparo Ruiz, el análisis caligráfico, los documentos recuperados de archivos que él había intentado destruir sin lograrlo completamente, y varios registros bancarios de pagos realizados a personas que no tenían relación aparente con ningún negocio legítimo de la familia, apuntaban a una verdad que muchos habían intuido, pero que nadie había podido demostrar hasta entonces con suficiente solidez. La noche en que Isabel desapareció en Marbella no había sido un accidente. Alejandro tenía entonces 20 años y era el único hijo reconocido de los Alcázar, educado desde la infancia en la certeza de que el imperio de su madre sería suyo. Cuando Victoria le comunicó que había decidido modificar su testamento para incluir a Isabel como coheredera de pleno derecho, Alejandro procesó aquella información no como una noticia familiar, sino como una amenaza al único futuro que podía concebir. Organizó lo que ocurrió aquella tarde con una frialdad que solo era posible en alguien que había decidido que sus propios intereses valían más que la vida de su hermana. La intención nunca fue matarla, solo borrarla.
dejarla en un lugar lo suficientemente lejos y en un estado lo suficientemente confuso como para que no pudiera encontrar el camino de regreso a ninguna parte. Que el golpe hubiera provocado una amnesia tan severa y tan duradera era algo que quizás ni él mismo había calculado, pero que le hubiera resultado útil durante 27 años era algo que no había hecho nada por remediar. La nota con las palabras "ya está" era la confirmación enviada por quien ejecutó lo que Alejandro había planeado, guardada por Amparo Ruiz durante décadas sin saber exactamente qué hacer con ella, pero sin poder tirarla tampoco. Alejandro no reconoció nada. Mantuvo durante todo el proceso que era víctima de una conspiración construida por una mujer que buscaba aprovecharse de la fragilidad emocional de su madre anciana. Era un argumento que en la superficie tenía cierta coherencia y que sus abogados defendieron con la competencia que se paga cuando el dinero no es un problema. Pero las pruebas eran suficientes y el juicio siguió adelante, lento y mediático y devastador para todos los que lo estaban viviendo desde dentro. El Grupo Alcázar atravesó una crisis de gobernanza que tardó meses en estabilizarse. Varios directivos históricos presentaron su dimisión. Los socios internacionales pidieron explicaciones. Los medios especularon sin cesar sobre el futuro de una empresa cuya historia estaba siendo reescrita en tiempo real por los tribunales. Y en medio de todo aquello estaba Lucía, Isabel, una mujer que llevaba 43 años siendo una persona y que de repente le decían que era otra, que tenía un apellido diferente, una historia diferente, una fortuna diferente, un hermano que había organizado su desaparición cuando tenía 16 años, que los 27 años que le habían robado tenían un culpable con nombre y apellidos, y que ese culpable era alguien que debería haberla protegido. No había un manual para eso, no existía ningún mapa que mostrara cómo se navega eso. Hubo mañanas en que se despertaba en la habitación de la mansión que Victoria le había pedido que ocupara durante el proceso y no reconocía nada a su alrededor y tenía que quedarse quieta unos minutos hasta que la realidad volvía a ordenarse. Hubo tardes en que volvía en metro a su antiguo piso de Vallecas, el pequeño piso donde llevaba 11 años, y se sentaba en la cocina sin encender la luz, simplemente para recordar el tacto de algo familiar. Hubo conversaciones con Victoria que terminaban en lágrimas por razones que ninguna de las dos acababa de entender del todo. Porque el amor que se tienen dos personas que se han encontrado demasiado tarde, después de demasiado tiempo, tiene una textura que no se parece a ninguna otra cosa. Es gratitud, y es duelo, y es alegría, y es rabia, y es todo eso al mismo tiempo, sin que ninguna de las partes pueda separarlo. Lo que Lucía fue decidiendo, con la lentitud que requieren las decisiones que de verdad importan, era esto: que recuperar su identidad no significaba renunciar a la persona que había construido. Que los 43 años de Lucía Romero no eran un error ni una mentira, sino una vida real, construida con dignidad sobre la nada, y que esa vida merecía tanto respeto como cualquier otra, que podía ser Isabel Alcázar sin borrarse a sí misma, que no tenía que elegir entre las dos. Decidió aceptar su lugar legal en la familia, no por la fortuna, sino porque era lo que le correspondía y porque Victoria lo necesitaba tanto como ella, aunque ninguna de las dos lo dijera con esas palabras. Decidió también mantener su propio espacio, sus propias decisiones, su propia manera de moverse por el mundo, que no iba a cambiar de golpe solo porque el apellido hubiera cambiado. Y decidió algo más. Lo más difícil de todo, que no iba a dejar que el odio hacia Alejandro consumiera los años que le quedaban. No era perdón en el sentido fácil y cómodo de la palabra. Era algo más honesto que eso.
Era la decisión consciente y trabajada de no entregarle a quien ya le había robado 27 años ni un solo día más. Era reconocer que el odio era comprensible y legítimo, y también un peso que ella iba a tener que cargar si no lo soltaba, y que Alejandro no merecía ese poder sobre ella. La última vez que Lucía se sentó al piano de aquella habitación fue una tarde de febrero, con la luz de invierno entrando por la ventana y pintando el suelo de un gris suave y limpio. Victoria estaba sentada en el sillón del rincón con una taza de té entre las manos, como había hecho cientos de veces en aquella misma posición mientras Isabel tocaba de pequeña. Lucía posó los dedos sobre las teclas y tocó la melodía despacio, sin apresurarse, dejando que cada nota encontrara su lugar antes de pasar a la siguiente. Victoria cerró los ojos, y por primera vez en 27 años, el silencio de aquella habitación no pesaba. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la verdad, aunque tarde años en salir, siempre encuentra la manera de hacerlo. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y si quieres seguir escuchando, el siguiente vídeo te está esperando.